gracias. Igualmente. Excelentísimas e ilustrísimas autoridades, señoras y señores, como presidente de Nueva Economía Forum tengo el placer de darles la bienvenida de nuevo al Foro España Internacional de Comercio, Inversión y Diplomacia. Hoy tenemos el honor de recibir como ponente de esta tribuna a don Fernando García Casas, secretario de Estado de Cooperación Internacional y para Iberoamérica y el Caribe. Y estamos muy felices de que haya aceptado presentarle el que fuera secretario general iberoamericano, don Enrique Iglesias. Querido don Enrique, la tribuna es suya. Bueno, muy buenos días. Muchas gracias por esta invitación a poder presentar a ustedes a alguien que necesita poca presentación porque es, además de conocido, muy amigo de todos nosotros. Pero me resulta muy honroso hacerlo y presentar primero a un gran diplomático, segundo a un gran iberoamericanista y tercero a un gran amigo. En lo primero, Fernando yo diría, es un diplomático vocacional, cuya profesión ocupó toda su vida activa y de alguna manera llegó con una gran formación como abogado, como filósofo, con títulos proporcionados por universidades como las universidades españolas, pero también el Colegio de Europa, la Fletcher Foundation. Y en su desempeño diplomático, ha sido muy largo, unos cuantos años, ha tenido funciones muy importantes que ha cumplido en el gabinete del presidente de gobierno, en temas en el Magreb, en Asia, Oriente Medio y por supuesto en Iberoamérica ya en esa época. Y además fue designado también en el Departamento de Estudios Internacionales de la Presidencia del Gobierno, donde dirigió el Consejo de Información y Coordinación de las reformas de los consejos europeos. Últimamente ha sido embajador ante la República de Estonia y de allí fue capturado y traído a Madrid para hacerse cargo de esta importante función como secretario de Cooperación y además especialmente para Iberoamérica y el Caribe. Y es ahí donde yo quiero hablar de su segunda gran personalidad en su función, que es el del gran iberoamericanista. Yo creo que no debe haber habido ningún secretario de Estado para esta función que haya sido tan preparado y tan entrenado con 12 años de actividad en la labor de promover el iberoamericanismo en las relaciones entre España y Iberoamérica. Yo creo que ha sido además el funcionario con más años de trabajo en las secretarías de todos los que hemos estado empujando esta iniciativa. Por tanto, es un convencido iberoamericanista y además un convencido en lo que significa, el significado que tiene las relaciones de España con Iberoamérica. En sus primeros tiempos, cuando empezó una primera secretaría, dedicó 3 años fundamentalmente a trabajar en lo que fue el inicio de la cooperación económica impulsada por el espíritu de las cumbres. Y ahí fue el hombre clave, secretario en el gabinete del secretario general, de manera que tuvo su primer baño de cooperación. Yo creo que de alguna manera ahí conoció las oportunidades de la cooperación y conoció una cosa muy importante, que la cooperación española al exterior tiene en América Latina su primera prioridad y que ciertamente se siente en campos donde España se compromete con los grandes problemas económicos, sociales, formativos, que son realmente hoy una fuente muy importante. Han tenido los problemas
que tiene la cooperación en todas partes hoy en día, que es las restricciones que impone la coyuntura, lo cual es cierto, pero dentro de ello sigue siendo la cooperación de España con América Latina muy importante, y una de ellas en particular vinculada a la función ya en la Secretaría ha sido la cooperación al Fondo del Agua, que ha sido uno de los temas realmente tan importantes de España en las últimas décadas en América Latina. Pero luego surge la Secretaría General Iberoamericana. Yo tuve el honor de ser el primer secretario general y ahí estuvimos trabajando juntos durante 9 años en una muy linda aventura. Y creo que ha sido una linda aventura para nosotros ver crecer un poco esta iniciativa, que dicho sea de paso, tuvo el apoyo infaltable y profundo de la corona española. No sé cómo hubiera sido esta iniciativa de no haber tenido el compromiso firme, permanente y convencido de la corona en el apoyo a la iniciativa. Y allí creo que Fernando ha tenido la gran oportunidad, ha sido jefe del gabinete del secretario general, trabajamos juntos durante los 9 años. Trabajamos primero en los aspectos políticos y yo encontré en Fernando una personalidad muy cercana, muy cálida, muy informada, muy culta, que decir, fue el gran vehículo de comunicación permanente con la comunidad diplomática aquí en Madrid, como lo saben muchos de los embajadores que están aquí. Le debemos mucho a conocer, entender los países, entender los problemas y ciertamente apuntar en esa tarea el fortalecimiento de las relaciones políticas, que son fundamentales. No deja de ser una experiencia excepcional que durante 27 años se hayan reunido las cumbres todos los años. Yo creo que ese hecho, no siempre van todos los jefes de Estado, pero nunca hubo una silla vacía. Y aún en momentos de distensiones y de problemas entre los gobiernos, esa comunidad es capaz de reunirse, hablar y cooperar. Bueno, Fernando fue un gran arquitecto de aceitar esas relaciones en lo político y para mí fue de una enorme ayuda y cooperación. Nos tocó también movilizar los aspectos, acompañar la dinámica de la empresa española que se instaló en América Latina con un vigor excepcional, siendo una principal fuente de presencia de la inversión extranjera europea en América Latina. Y yo creo que ahí esta comunidad acompañó y sigue acompañando este esfuerzo, que es una variable fundamental con el cual hay que seguir trabajando y apoyando. Fernando fue también en ese campo un gran interlocutor con todo ese sector económico español y latinoamericano. Pero hay un área donde yo coincido plenamente con él y quisiera destacar es un poco nuestro compromiso con la cultura, con los valores, con los problemas que hacen a nuestra base fundamental, donde ciertamente América Latina y Iberoamérica no son pobres, somos muy desarrollados. Y yo creo que ahí, comenzando por el apoyo a los problemas de la difusión de la lengua y defensa del idioma, todo lo que es la vertiente cultural tuvo en este amigo un apoyo fundamental, porque él es un hombre de la cultura, porque cree en la cultura y porque cree que la cultura es fundamental para construir un mundo mejor donde prevalezcan los valores, prevalezcan los compromisos con las grandes causas. Y yo creo que Iberoamérica es eso, es una realidad social, es una realidad política, es una realidad económica, pero es un gran edificio cultural apoyado en estas dos lenguas fundamentales, pero que además de eso tiene y contribuye al espíritu. Y yo creo que en estas cosas ciertamente Fernando ha sido un personaje muy importante en toda esta construcción de la ingeniería iberoamericana. Por último, yo le decía, el diplomático, el iberoamericanista, el amigo. Yo le quiero agradecer lo que ha sido estos lindos años que pasamos juntos. Creo que la labor ha entusiasmado el trabajo, pero ha entusiasmado también una comprensión personal y una ayuda que su fina personalidad y su elegante personalidad hacen la vida mucho más agradable cuando estamos en estos compromisos burocráticos. De manera que muchas gracias, Fernando, y mucho éxito en esa gran tarea que tiene en sus manos. Lo hemos preparado bien. Encantado, muchas gracias. Muy buenos días, señoras y señores. Alto Comisionado para la Marca España, director del Instituto Cervantes, embajadores, diputados, senadores,
representantes de gobiernos autonómicos, empresarios, amigas, amigos. Don José Luis Rodríguez, primer agradecimiento porque yo he sido un cliente de estos desayunos y he aprendido en ellos durante muchos años. Por lo tanto, ahora es un honor y les agradezco mucho su presencia y su compañía. De don Enrique, pues bueno, el honor es que me presente. Yo creo que es más interesante escucharle a él que a mí, pero yo le digo siempre como en el bolero, contigo aprendí. Buena parte de las cosas que ahora intento modestamente implementar vienen inspiradas por él y por esa mirada sobre las cuestiones de América Latina y de Iberoamérica. Y Georgina, buen día y molt agraït que sigues aquí. Bueno, dos reflexiones como esta Secretaría de Estado que tengo el honor de desempeñar es tan larga de título, pues habrá que hablar primero algo sobre la cooperación y luego algo también sobre Iberoamérica y Caribe y, por supuesto, dispuesto a atenderles en las preguntas que amablemente me quieran dirigir. Estamos en un momento, yo creo, importante, por eso esta semana creo que era buena para nuestro encuentro, porque estamos en lo que respecta al aspecto de la cooperación. Si todo va bien, mañana el Consejo de Ministros aprobará el 5º Plan Director de la Cooperación Española. Ha sido un largo itinerario porque este plan fue prorrogado, el anterior, el 4º, dado en la época del Gobierno en funciones, y luego, pues, según nos impone la Ley de Cooperación del 98, es un proceso largo y muy deliberado. Para que se hagan una idea, hemos tenido 2 sesiones de la Comisión Interterritorial, que agrupa comunidades autónomas, Administración del Estado y entes locales, una sesión del Consejo de Cooperación al Desarrollo, luego el dictamen del Congreso, el dictamen del Senado y, finalmente, la Comisión Interministerial de Cooperación. Es un plan, lo han visto ustedes en los medios, que ha suscitado interés, que ha suscitado también controversia, y lo que yo creo que les puedo decir es que, no sé, sería quizá pretencioso decir que es el mejor plan de la cooperación española. Sí les puedo asegurar que es el más debatido. Hemos tenido 16 seminarios con todos los actores sociales. Hemos intentado incorporar todas las sensibilidades. No es sencillo, porque a veces son bastante encontradas, y se trata de una guía de acción, es un cuaderno de campo del que los distintos gestores de la cooperación, Administración General del Estado, comunidades autónomas, entes locales, universidades, empresas, sindicatos, organizaciones internacionales puedan ir colgando sus actores de cooperación. A mí, ya saben, me gusta hablar de navegar en convoy. Sostengo que navegando en convoy con los que comparten los mismos valores se llega más lejos y se va más protegido. Esa es la idea de la cooperación española, incorporar actores con diferentes sensibilidades e intentar jugar un papel constructivo en la difícil gobernanza internacional actual. Bueno, de ahí luego iremos elaborando las comunicaciones anuales, pero yo creo que mantenemos el foco en lo que son los 30 años, porque esto es una política de Estado. Esto es una política que creo que a cada uno nos cumple intentar añadir algo a lo que nos encontramos. Y entonces el foco sigue estando en la lucha contra la pobreza y las desigualdades, y con las características de tener mucha atención al género, a los pueblos indígenas y afrodescendientes y a la protección de los derechos humanos. También tenemos, de hecho esta misma tarde es la 5ª reunión para la Agenda 2030, los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible que nos interpelan a todos y para los que, según dijo Ban Ki-moon, el anterior secretario general de Naciones Unidas, todos somos países en desarrollo, pues porque todos tenemos que implementar muchas cuestiones, pues creamos un puesto de embajador en misión especial y un grupo de alto nivel que preside el ministro de Exteriores y vicepresiden las ministras de Agricultura, Medio Ambiente y de Fomento. Y hoy vamos a tratar el borrador cero del Plan de Acción para presentarnos al examen nacional voluntario en julio. Hemos adelantado un año, del 19 al 18, en el Foro Político de Alto Nivel, el ECOSOC, en Naciones Unidas, y para ver cómo nos va. Cuando se habla, y es importante, de los recursos para la cooperación, es cierto, necesitamos más recursos, y seguramente saldrá a lo largo del debate, pero es importante señalar la incidencia que intentamos tener en los debates de desarrollo. Por darles una idea, en los últimos
20 días han estado aquí 2 comisarios de la Unión Europea, el comisario Mimica de Desarrollo. Yo he viajado con el comisario Stylianides a la frontera colombo-venezolana y al Quibdó, en el Chocó, donde en las zonas que todavía por consolidar en Colombia. Hemos tenido al director ejecutivo de la oficina, la directora de la Oficina Humanitaria de la Unión Europea y al del Programa Mundial de Alimentos de la ONU. Pensamos que tenemos que ser buenos socios en la Unión Europea, contribuir a los debates que tienen incidencia en el desarrollo, por ejemplo, el marco financiero plurianual, de nuevo el debate sobre un Banco Europeo de Desarrollo, sobre un instrumento financiero único o sobre el post-Cotonú que agrupa a los países, la relación de la Unión Europea con África, Caribe y Pacífico. Y vamos a estar, y espero que a muy alto nivel, en las Jornadas Europeas de Desarrollo del próximo mes de junio. En Naciones Unidas acaba de tener lugar la Comisión sobre la Condición Jurídica Social de la Mujer y, sobre todo, hay una premier que me gustaría compartir con ustedes. Se ha creado un fondo conjunto para la Agenda 2030 para la aplicación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Haciendo economías de otros lados y trasladando, nos hemos convertido, junto con Suiza, Luxemburgo, Alemania, pero somos el primer donante en ese fondo de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y estamos firmando 5 marcos estratégicos con el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, el Fondo de Naciones Unidas para Actividades de Población, ONU Mujeres, UNICEF y el Programa Mundial de Alimentos. Y el G20, que toca este año en Argentina, con una especial incidencia en la educación, nos vamos a ocupar con particular interés de las ciudades sostenibles. Y el instrumento principal de ejecución de la política de cooperación al desarrollo es la ECID, celebra su 30 aniversario. Y la ECID está inmersa en un proceso de reforma para cumplir la Ley 4015. Queremos reformar también el Fondo de Promoción al Desarrollo, FONPRODE, para hacerlo más útil, más flexible. Estamos ayer mismo en una reunión del ministro de Exteriores para hablar sobre códigos éticos con motivo del desafortunado escándalo de Oxfam y que no debe oscurecer la excelente labor de las ONGs sobre el terreno. Y estamos también buscando más actividades de cooperación delegada, esa cooperación donde la Unión Europea nos confía dinero para hacer actividades. Para que se hagan ustedes idea, desde el 2012, 320 millones de euros firmados y comprometidos. El año pasado 58 millones, este año 88. Y esto nos permite pensar que solo recibimos cooperación delegada solo por detrás de Alemania y Francia y por encima de los demás socios europeos. Luego quizá algunas cosas se hace bien o la capilaridad que tiene la cooperación española merece, digamos, respeto. Estos son 33 oficinas técnicas de cooperación, 13 centros culturales y 4 centros de formación. Pero hay nuevos debates en el mundo del desarrollo, la cooperación financiera, las alianzas públicas para el desarrollo, lo que hemos hecho con Acciona en Shire, campos de refugiados de Etiopía, o con el Corte Inglés para cuestiones de formación profesional y cadenas de valor en Marruecos. Queremos contratos de servicios con otras cooperaciones, Francia, Italia, Alemania, e innovación e investigación científica. Por ejemplo, es muy interesante lo que intentamos hacer en Ecuador, un proyecto de irrigación tecnificada donde de nuevo navegamos en convoy. FONPRODE por parte de la cooperación española, la IF, la Latin American Infrastructure Facility de Unión Europea, Banco Mundial y el Gobierno de Ecuador. Pensamos que asociándonos con el BID, con el Banco Mundial, con el Banco Asiático de Desarrollo, podemos tener más impacto en desarrollo. Y ese proceso, es decir, tenemos que tener los instrumentos tradicionales, mencionaba don Enrique el Fondo de Cooperación de Agua y Saneamiento, 17 proyectos terminados, 460.000 personas beneficiadas, 49 proyectos en ejecución. Cooperación tradicional, pero a su vez cooperación con las nuevas formas, cooperación financiera con los nuevos actores, porque pensamos que necesitamos instrumentos ágiles y flexibles. Y esta es la tarea de la cooperación española. Y luego, pues respecto de la otra parte de los cometidos, lo de Iberoamérica y Caribe, es interesante contar, esta Secretaría de Estado era antes de Cooperación Internacional y para Iberoamérica. El Consejo de Ministros de 28 de julio pasado decidió añadirle la C de Caribe
Pues por demostrar que hay 14 países que son miembros de Naciones Unidas a los que pedimos apoyo a nuestras candidaturas y que también son objeto de desastres naturales y con los que hay que trabajar. Y no solo son desastres naturales, es que cuando se vaya el Reino Unido tras el Brexit, España será el cuarto contribuyente al Fondo Europeo de Desarrollo y es una región donde queremos seguir, porque ya estamos, pero estar más presentes. Y respecto de aquello a lo que he dedicado tantos años y honestamente tanto interés y casi diría yo pasión, pues cómo estamos en América Latina. Mi mensaje no puede ser nada más que un mensaje de profunda esperanza. Y no solo porque haya una excelente dotación de recursos naturales, no es solo que ya se esté creciendo tras el parón del 15 y el 16, en 2017 se ha crecido al 1,6 y en 2018 al 2,1, sino porque además estamos en una región con la mayor biodiversidad del mundo, donde hay un bono demográfico, 114 millones de personas entre 15 y 29 años, aunque 3 países, Cuba, Uruguay y Argentina, tienen ya tasas de envejecimiento europeo, y donde la región tiene ahora 62 millones de personas mayores de 65 años, muchas de ellas sin planes pensionales y provisionales, y esto introduce un dilema. Donde entre el 2003 y 2013 72 millones de personas se incorporaron a la clase media, donde el gasto social ha ido subiendo, hay diferencias entre los países, de manera sostenida en los últimos 5 años, y donde, por ejemplo, en educación hay un éxito que el 98% de los niños y las niñas están en educación primaria, pero 1/3 de los adolescentes abandona la escuela antes de terminar el ciclo de secundaria, y donde la inmensa mayoría de ese abandono es femenino, sea por embarazo adolescente, por contribuir a las tareas domésticas o por cuidado de los familiares. Es el 7% del PIB mundial, el 6% del comercio mundial de manufacturas, el 3% del comercio mundial de servicios y el 10% de los flujos de inversión globales, unos 140.000 millones de dólares año. Tengo a decir algo que es susceptible de mejora, el 10% de la población concentra todavía el 70% de la riqueza y el 8,5% de la población mundial soporta el 37% de los homicidios, lo que hace de la inseguridad y también de la seguridad vial, con 126.000 muertos en accidentes de tráfico, cosas en las que hay que seguir mejorando. Pero no hay el pesimismo de otras épocas. La región presenta enormes fortalezas. Ustedes ven ahora lo que es la incorporación a la economía digital, las startups, cosas que les van a proyectar al futuro. O un dato tan interesante como casi 2, de hecho 1,96 de cada 3 universitarios son la primera generación universitaria en sus familias. Y eso cambia un continente. Lo importante es que esos universitarios que acceden a la universidad tengan pasaporte y viajen y estudien fuera. Y de la importancia era nuestro desideratum de un Erasmus iberoamericano. Yo espero que alguna vez podamos cumplir ese sueño. Hay mejores institucionalidad, hay mejores reformas, y una cosa que se suele decir es que ahora mismo tenemos ya como algo consolidado la democracia como un activo propio, silencio de los ejércitos, importancia de la voz de los medios y de la voz de la justicia. Hay problemas en los países, pero están buscando soluciones los propios países a esos problemas. Hay un deterioro de los liderazgos, el surgimiento de nuevos actores políticos, véanse las recientes elecciones, tenemos el shock venezolano, la penetración de China y la importancia de las relaciones con la Unión Europea. Pero yo creo que se están revisando los esquemas de integración y de coordinación. Miren, por ejemplo, ese diálogo entre Mercosur y Alianza del Pacífico, que es tan prometedor, y desde luego es una época bien interesante. Entre noviembre de 2017 y noviembre de 2019 tendremos 18 procesos electorales. Ya hemos tenido el año pasado Ecuador, Honduras y Chile, y ahora tenemos este año Costa Rica, Paraguay, Brasil, México, Venezuela, Cuba y Colombia. Pero eso que se ha dado en llamar el superciclo electoral continúa el año que viene con Panamá, El Salvador, Guatemala,
Bolivia, Argentina y Uruguay. Todo ello elecciones presidenciales, pero que indican la vitalidad de la democracia consolidada en la región. Y hay muchas cosas interesantes. ¿Qué va a pasar con el NAFTA? ¿Podrá renovarse? ¿Se reiterará a Estados Unidos? Quizá Estados Unidos debería pensar que hay una estimación directa de 4.800.000 puestos de trabajo que dependen del NAFTA y que los estados cerealistas que votan republicano pues exportan grandes cantidades a México. La sucesión, el proceso de sucesión en Cuba o el hecho de que la región tiene 3 cumbres este año. La Cumbre de las Américas, 13 y 14 de abril, donde desde 1994 que existe siempre han ido los presidentes de Estados Unidos. La Cumbre Iberoamericana en Antigua, Guatemala, dedicada a la inclusión y a la Agenda 2030. Y, por cierto, déjenme que haga un pequeño paréntesis para decirles que la Agenda 2030, que es ahora mismo la de toda la sociedad internacional, tiene un profundo origen latinoamericano. De las cumbres de 2006 en Montevideo Migraciones y 2007 Cohesión Social en Chile, salieron buena parte de esos valores. Y es que, además, el lema de la Agenda 2030, no dejar a nadie atrás, es del Popol Vuh del libro sagrado de los mayas. Pues bueno, ahí es algo que la región tiene mucho que decir y tendremos finalmente la cumbre del G20 en Argentina, como les decía, particularmente centrada en la educación. Luego, seguramente a lo largo del coloquio podemos abundar, porque no querría alargarme, pero en fin, hay que seguir trabajando en la coordinación e integración regional. 33 zonas de libre cambio y de acuerdos preferenciales, pero 46 conjuntos de reglas de origen. Solo el 18% del comercio es intrarregional. Hay que ir quitando barreras arancelarias, barreras aduaneras, barreras físicas y de conectividad. Por eso es importante seguir trabajando en infraestructuras. La región necesitaría emplear el 5 a 6% del PIB, estamos en el 2,7%, y es importante, pues si les doy el dato de casi el 70% de las carreteras de la región está sin asfaltar. Eso hace encarecimiento de los costes logísticos, grandes atascos en las ciudades y periferias de las ciudades y enormes áreas rurales despobladas y no conectadas con el tejido económico. La conectividad es también aérea, aeropuertos, puertos, hidrovías. En tercer lugar, la educación no es que se gaste poco, que se gasta bastante, es que hay que gastar mejor. En el informe PISA no salimos bien colocados ninguno, pero es cierto que con educación temprana, con mayor implicación de los padres, con acceso a nuevas tecnologías, se está haciendo en muchos países, y con establecer un puente de becas para el Serpilopaga o en colombiano o Expande tu mente peruano, es decir, para lograr que los estudiantes valiosos, por falta de recursos económicos, no dejen de estudiar, hay que hacer esa conexión secundaria universitaria. Tenemos que insertarnos más en las cadenas de valor, para eso la investigación, desarrollo e innovación son esenciales, la atracción de capital privado y, sobre todo, hay algo que es recurrente en nuestros sistemas educativos, la brecha entre las capacidades disponibles y las capacidades que el mercado requiere. Y la fiscalidad, se han hecho progresos, pero todavía en muchos países la fiscalidad es muy baja y si no se recaudan impuestos no se pueden ejecutar las adecuadas políticas públicas. Siguen primando los impuestos indirectos sobre los directos, sigue primando las personas jurídicas tributan, las personas físicas menos, y hay un alto porcentaje de evasión fiscal que la CEPAL, cuyo 70 aniversario celebramos este año, estima en 340.000 millones de dólares, que es el 6,7% del PIB regional. Y bueno, ¿a nosotros qué nos cumple? Pues nos cumple, en primer lugar, privilegiar la relación con la Unión Europea. En este momento se está renovando el acuerdo de asociación Unión Europea-México, renovando el acuerdo de asociación Unión Europea-Chile, se concluyó el acuerdo de diálogo político y cooperación con Cuba y por primera vez en 22 años parece ser que estemos próximos a un acuerdo con Unión Europea-Mercosur. Si esto fuera así, se crea el área de libre comercio más grande del mundo y parece ser, porque ya saben que estas negociaciones las lleva la Comisión Europea y son muy secretivas, parece ser que en biodiesel y en carne hubiéramos alcanzado acuerdos y las autopartes son ahora el problema por ambos lados. Pero ojalá salga adelante.
Por eso es de lamentar que, fruto de la desdichada crisis venezolana y de la controversia regional que ha generado, no hayamos todavía podido celebrar la Cumbre Unión Europea, América Latina y Caribe. Se tuvo que haber hecho en San Salvador el año pasado, el 27 y 28 de octubre, no se hizo. Sí se hizo la Unión Europea-África el mes siguiente, y ahora íbamos a tener una ministerial en febrero que se ha demorado y esperamos que sea posible antes del verano. Pero si ha habido una reunión ministerial CELAC-China, buena cosa será que exista una reunión ministerial CELAC-Unión Europea, porque compartimos valores, es una asociación birregional importante, y porque tenemos que lanzar la alianza para la productividad que nos permita insertarnos mejor en cadenas internacionales de valor, particularmente mirando al mercado asiático. Bueno, esa es la labor, nosotros que intentamos ser modestamente facilitadores de la convergencia y decir que siempre tenemos que mirar desde Europa al oeste. Y en lo que respecta al ámbito bilateral, y para ir terminando, pues son como 5 bloques, ¿no? Diría, por un lado, las relaciones políticas. Las políticas las tenemos bilaterales con cada país. Hay países con los que tenemos las llamadas asociaciones estratégicas, un denso entramado de visitas y de viajes y visitas de jefes de Estado, de presidentes que vienen y vamos para allá. Y luego, esos son a nivel bilateral, relaciones privilegiadas con muchos de estos países. A nivel subregional, pues acabamos de concluir la reunión ministerial España-SICA, con excelentes resultados, con los 8 países del sistema de integración centroamericana en Santo Domingo. Luego, ya les he hablado de la Unión Europea, América Latina y Caribe, y ese entorno privilegiado, preferencial, que son las cumbres iberoamericanas, que van por su 26 edición y que, centrados en esos espacios de conocimiento, de cultura, como muy bien decía don Enrique, y de cohesión social. La cultura, en efecto, no somos pobres, miren ustedes las industrias culturales y ese patrimonio compartido que son las 2 lenguas iberoamericanas del español y el portugués, y su capacidad de generar riqueza y crecimiento económico. La cooperación al desarrollo es el 4º elemento característico de nuestra relación, y cada vez más, hasta el punto de que ya llevamos 1.506 acciones, la cooperación triangular o el apoyo a la cooperación sur-sur. Hay países que ya tienen condición de ser donantes emergentes, y entonces un primer donante y un segundo donante colaboran con el país receptor, siempre desde la horizontalidad y la mayor igualdad, que es lo que yo creo la característica de la cooperación iberoamericana. Y en quinto lugar, y de una manera muy, en las relaciones económicas y comerciales, pues qué decirles, el comercio es todavía susceptible, ha experimentado una mejora en los últimos 2 años, pero todavía es muy susceptible de expandirse. Respecto a las empresas, pues tenemos a uno y otro lado del mar, porque tenemos también aquí las empresas multilatinas y allí las empresas españolas y también portuguesas, empresas que crean riqueza, generan empleo, transfieren tecnología, están para quedarse y con la adecuada seguridad jurídica pueden ser partners perfectos para el desarrollo de estos países, y lo mismo de la recepción de inversión latinoamericana aquí. Y en quinto lugar, y de manera mucho más sustancial que en otras épocas, estamos unidos por las migraciones. Las colonias, España tiene las principales colonias en Argentina, Cuba y México, pero ahora aquí hay comunidades importantes latinoamericanas que además en muchos de ellos, conforme al artículo 22.2 del Código Civil, están adquiriendo la nacionalidad. Y esto nos hace estar más unidos que nunca por esos lazos humanos que a su vez transforman nuestras sociedades y que ya superan los 3 millones de personas. De manera que ¿cuál sería la hoja de ruta para el futuro? Para terminar, muy sencilla: seguir siendo socios, amigos y aliados, participar en los debates internacionales, saber que el proteccionismo no protege, saber que tenemos que luchar contra el cambio climático, y en eso todos los países iberoamericanos podemos ser socios leales de la construcción de la gobernanza de la comunidad internacional. Y tercer debate, seguir generando crecimiento, y con ese crecimiento no dejar a nadie atrás, como dice la Agenda 2030. Muchas gracias.
Muchísimas gracias. Yo, para empezar el coloquio, voy a invitar a que intervenga la que fuera ministra de Asuntos Exteriores, doña Ana Palacio. Muchísimas gracias, José Luis. Y como siempre, muchas gracias al maestro Iglesias. Yo voy a hacer una apostilla y una pregunta. La apostilla es que el secretario de Estado muy justamente nos ha recordado que en la Agenda 2030 hay una gran inspiración iberoamericana, de la comunidad iberoamericana. Yo creo que hay que recordar que eso no es nuevo, que tanto en Bretton Woods como en la Carta de San Francisco, la presencia latinoamericana fue importantísima. Del Banco Internacional de Reconstrucción y Desarrollo, según las memorias de Keynes, la I y la D se debe a los uruguayos, bolivianos, brasileños que participaron en la conferencia. Y traigo esta colación porque me parece muy importante por la cuestión que ha resaltado el secretario de Estado de los valores. Estamos en un momento de cuenca atlántica en donde la pujanza de África está ahí y también los retos de África, pero en cambio los Estados Unidos se han desdibujado de este esfuerzo colectivo de la gobernanza internacional, de la gobernanza a través de instituciones y a través del imperio de la ley a la que ha hecho referencia el secretario de Estado. Esta es la apostilla y mi pregunta. África, ¿por qué la Unión Europea no fomenta, sobre todo ahora que nos hemos quedado cojos con esa cuarta pata del Atlántico Norte, esperemos que solo cojos por una temporada, pero probablemente todavía nos quedan 6 años, ¿por qué no fomenta más que en esa política europea respecto de África haya una mayor presencia de Iberoamérica? ¿Y qué opina el secretario de Estado y qué podemos hacer para eso? Pues muchas gracias, ministra. Sin duda, yo pienso que el desafío de gobernanza mundial y particularmente europeo para la Unión Europea es África. Por dar solo una estimación del Banco Mundial, en 2100 solo Nigeria tendrá 752 millones de habitantes y Europa hasta los Urales 646. Yo digo que siempre que para América Latina no hace falta un plan europeo de inversiones externas, pues porque la inversión ya va. En cambio, para África hay 2 instrumentos particulares de la Unión Europea, el Fondo Fiduciario para luchar contra las causas profundas de la migración y el Plan Europeo de Inversiones Externas, que aspira a un apalancamiento de 44.000 millones de euros. Hay países de África que son historias de éxito y donde va la inversión. Hay otros donde tienen que ir con garantías y acompañados de la inversión pública. Ese es el desafío grande. Yo creo que sí debemos a este Atlántico Sur, que el otro día decía don Enrique, acercar a la comunidad iberoamericana, porque yo creo que hay muy buenas prácticas y mucha cooperación sur-sur que hacer. Y, de hecho, una de nuestras prioridades es incrementar la presencia. Yo, por ejemplo, he estado en los últimos 2 veces en Senegal, en Cabo Verde, en Mozambique, el director de la agencia está en Níger y Mali. Tenemos que aumentar esos vínculos y lo vamos a hacer y pensamos plantear la cuestión en la reunión de Antigua. Más preguntas. Pedro González. Hasta 14 elecciones presidenciales, amén de las legislativas, afronta Iberoamérica hasta finales de 2019. ¿Vaticina que el continente consolidará su giro al centro-derecha o bien cree que la izquierda podría resurgir a partir de México y Brasil especialmente? Gracias. Yo creo que estamos en una situación muy abierta. Si uno mira las elecciones de Chile y Argentina, sí hay ese giro, pero en efecto Brasil todavía yo creo es impredecible porque además depende también de qué candidaturas se presenten. El caso de México, pues en efecto López Obrador va con un 40% por ahora por delante en las encuestas y tenemos nuevos actores políticos. Fíjense el caso de Costa Rica, está aquí su embajadora con un predicador evangélico en primera línea y que en la primera vuelta los 2 partidos tradicionales han quedado excluidos. Yo creo que son situaciones muy abiertas donde va a ser preciso encontrar nuevas formas de diálogo entre actores, pero es que ese fenómeno también de actores políticos nuevos nos está sucediendo en Europa. Antonio Rodríguez le pregunta cuándo se va a abrir el consulado español en Santiago de Cuba. Hay más preguntas sobre Cuba. Ya imagino.
Le voy a hacer las otras que hay sobre Cuba. Dice Pedro Nevado, ¿por qué el Gobierno español financia a través de la fórmula de cambio de deuda por inversión el ejército cubano que mantiene a Maduro en Venezuela? Y también le pregunto a Miguel Manrique qué futuro inmediato le espera o le pronostica usted al país después de la próxima dimisión de Raúl Castro. También le preguntan quién va a ser, en su opinión, el sucesor de Castro. Muy bien. Bueno, el consulado se están tomando las medidas para cuando tengamos las adecuadas condiciones de locales y para ir avanzando. Por eso estuvo recientemente el embajador en la zona en una visita que fue muy comentada. La condonación de deuda no me consta en absoluto que financiemos ningún ejército. Computa como ayuda oficial al desarrollo ante el CAD de la OCDE, con lo cual los mecanismos son de absoluto control. El futuro, nosotros lo que queremos para Cuba, que es un país socio, amigo y hermano, es un futuro prometedor. Estamos dispuestos a acompañarlos, tenemos muchas cosas que nos unen y no podría, aunque siempre hay un nombre que se escucha más, yo no podría ahora mismo vaticinar cuál sea el futuro. Sí puedo decir que si todo va bien, me sentiré muy honrado en estar en el 70 aniversario de la CEPAL, de la que don Enrique fue director ejecutivo en La Habana a primeros de mayo. Luis Ayllón, de ABC, en relación con esto que acaba de decir, le pregunta si se siente el Gobierno español frustrado por la falta de avances democráticos en Cuba, pese al apoyo ante la Unión Europea. Pienso que el acuerdo de diálogo político y cooperación Cuba-Unión Europea, que tendremos además una reunión esta primavera, es un buen instrumento para significar a los cubanos cuáles son nuestras prioridades. Nosotros tenemos puntos en los que hay un desacuerdo, pero lo conversamos frecuente y discretamente, porque con frecuencia esa discreción es más útil, y también, por supuesto, tenemos muchos puntos de encuentro. Hay un flujo de visitas regular, estuvo el ministro de Exteriores, ha estado el ministro de Justicia y esperamos alguna visita más a lo largo del año. Ese diálogo tiene que ser frecuente y tiene que ser intenso. Tomás Toledo le pregunta si opina usted que tendrán influencia en la implantación de los acuerdos de paz, incluso en su revisión, al menos parcial, el resultado de las elecciones legislativas en Colombia y la posible victoria del candidato uribista en las presidenciales de mayo. Bueno, ahora en esta reciente visita con el comisario europeo de Acción Humanitaria hemos tenido, amén de con el presidente Santos, contacto con diversos interlocutores y, bueno, yo diría que la paz es un proceso irreversible. Todo proceso de paz parece que a veces pidiéramos para nuestra propia región lo que en otras ha llevado mucho más tiempo. Los procesos de paz y los que subyacen a guerras civiles y a conflictos internos son muy difíciles de seguir. Ahora se ha iniciado la Jurisdicción Especial de Paz, se ha retomado el diálogo con el ELN, parece que va a haber un acuerdo inicial humanitario en el Chocó, que es la región quizá más comprometida al respecto, y Colombia tiene, amén de los desafíos internos, el flujo de casi 1 millón de venezolanos que están atravesando sus fronteras, generando también una crisis humanitaria que hay que atender y lo están haciendo dignamente. Yo pienso que todavía hay mucho recorrido para los candidatos y para ver quién vaya a ser el futuro presidente. Yo, por ejemplo, aquí ha estado Iván Duque recientemente, hemos conversado también con otros actores. La paz es irreversible, habrá matizaciones, pero yo creo que esa es una paz iberoamericana y con un Nobel que también es Nobel nuestro. Habrá matices, seguramente habrá avances, habrá retrocesos, pero tenemos que apostar por ella y nosotros estamos profundamente comprometidos desde la presencia de militares, actividades de desminado, fondo fiduciario y programas de cooperación. Luis Carmona le pregunta por qué España apoya a Andorra para que organice la próxima cumbre de la SEGIP. Bueno, pues está aquí el embajador, que es amigo, pero bueno, yo desde el principio lo defiendo y verán por qué. Andorra entra en las cumbres iberoamericanas, entra en la cumbre de San José, Costa Rica, en 2004, y además entra pues porque es un fiel socio iberoamericano. Paga puntualmente sus cuotas.
Tiene un fondo voluntario. Además, en 2004 aceptó el acervo iberoamericano, aceptó que el castellano y el portugués eran las lenguas vehiculares y que sería representado por el Cap de Govern, que sale de elecciones democráticas en Andorra. De manera que a mí me parece que es un magnífico socio, un excelente candidato y además tiene la peculiaridad de que será la cumbre iberoamericana celebrada más al norte del mundo nunca y que hará frontera con un país observador que es Francia. Y obviamente nosotros, en lo que las autoridades andorranas nos soliciten, vamos a colaborar. Roberto Parrilla le pregunta qué propósitos y expectativas tiene el viaje a Argentina del presidente Rajoy previsto para mediados del próximo mes de abril. Bueno, el viaje del presidente con Argentina es uno de los países con los que tenemos firmado un marco de asociación estratégica. Recordarán la visita del presidente Macri en febrero del año pasado. Se firmaron una decena de acuerdos y en este viaje, que es un viaje breve de duración pero intenso, se firmarán seguramente también otra decena de acuerdos adicionales y tendrá un componente de conversaciones políticas. No en vano, Argentina tiene la presidencia del G20 este año. Habrá también un componente económico, 2 encuentros empresariales importantes y encuentro, como es habitual, con la colectividad española. Pero es propio de unas relaciones intensas y entre países que están muy próximos. Daniel Herrero, de Europa Press, le pregunta cómo valora la dimisión del presidente de Perú ayer. Valentín Estefanel también le pregunta cómo ve la situación actual en ese país, situación de bloqueo a todos los niveles. Es una situación que nos preocupa. Lo importante es que está funcionando la institucionalidad. Es lo que decía antes al inicio, que hay muchos países que están buscando solución a sus problemas. Es verdad que ahora que están subiendo los precios de los minerales, ahora que el Niño se ha ido y está habiendo una buena temporada pesquera, uno lo que tendría que apostar por un país tan querido es porque encuentren soluciones institucionales, que se consolide la democracia y continuar la colaboración. Con micrófono, por favor, el que fuera presidente del Parlamento Europeo, don Enrique Barón. Sí, gracias. Ha dicho el secretario de Estado que ha habido una cumbre CELAC-China y todavía no ha habido una CELAC-Unión Europea. Y yo añado que el presidente emperador Xi Jinping está considerando que una prioridad fundamental de China es la nueva ruta de la seda, que incluso no viene solo hacia Europa, sino hacia el Pacífico. Y estamos en una situación, en relación con Europa y también con España, en la que la visibilidad de nuestras relaciones en conjunto, y hablo de la ayuda al desarrollo y del comercio, Iberoamérica tiene más relaciones con Europa que China. Sin embargo, no se nota. Y hay una idea que yo le he escuchado a don Enrique, que es potenciar el ámbito atlántico, no como una competencia al Pacífico, sino como un ámbito que tiene mucha historia y que nos interesa a todos y que puede permitir a Iberoamérica fortalecerse y a nuestras relaciones ser más intensas. ¿Qué piensa de eso? Pues muchas gracias, don Enrique. Me parece muy importante desarrollar esta idea del Atlántico Sur. Es verdad que la ministerial que ha habido en la China-CELAC pues debería ser seguida pronto por la ministerial China-Unión Europea. Y respecto de también lo que le decía la ministra Palacio, si algún país, alguna superpotencia, deja espacios libres, esos espacios se van a ocupar. Ahora mismo las empresas españolas son conscientes de que tienen que competir con un comeback de muchas empresas chinas, francesas, italianas, alemanas en América Latina, lo que indica que la región es profundamente atractiva. Yo creo que tenemos que reforzar eso. Deberíamos hacer una especie de diálogo trilateral con el Atlántico Sur. Y por otro lado, sí es cierto que la Unión Europea, que es el socio, el partner privilegiado de América Latina y más desde la primera cumbre Unión Europea-América Latina en 1999, tenemos que estar más presentes. Por eso, lo que no podemos, yo creo, no podemos aceptar es que la desdichada crisis venezolana afecte tanto a una relación birregional. Hay que estar mucho más cerca. Enrique de Areva le pregunta si está decidido por parte del Ministerio y en particular de su Secretaría de Estado liderar la presión internacional para un cambio político en Venezuela. Francisco Coslada le pregunta qué valoración hace de la situación política en ese país y
¿cuándo se darán las condiciones mínimas para que vuelva a Caracas el embajador español? Bueno, pues no son pocas cosas. Vamos a ver. Por un lado, yo creo que tenemos que estar muy atentos. Uno, vamos a volver al convoy. No sé si tenemos que liderar la cuestión. Por un lado, tenemos que estar muy atentos a lo que la región está diciendo el Grupo de Lima. Cuáles son su propia evolución, cuál es su actitud ante el régimen venezolano. Por nuestra parte, creo que hemos sido, el gobierno venezolano expulsó al embajador español, nosotros hemos tenido, todo esto es muy doloroso porque es un país hermano y tenemos 200.000 hispano-venezolanos o venezolano-españoles, esto no agrada a nadie. Tuvimos que replicar de una manera discreta, también declarando persona non grata al embajador, pero lo que no hemos querido tampoco es exacerbar las tensiones. Hemos apoyado los procesos de diálogo, ahora de momento parado en Santo Domingo, hemos apoyado a los países que mediaban, hemos apoyado a los mediadores y lo que, sin embargo, sí tenemos que hacer es unirnos a las sanciones muy modestas, las sanciones europeas. Es prohibición de ventas de armamento y de comunicación que puedan ser usadas en manifestaciones, en represión de manifestaciones, y unas sanciones a 7 personas de congelación de activos y viajes, repito, a 7. Todo esto ha sido decidido consensuadamente con los 28 socios de la Unión Europea y lo que venimos pidiendo es decir, para que haya elecciones reconocibles por la comunidad internacional, fácil, Consejo Electoral independiente con miembros de diversas procedencias, que Justicia Primero, Voluntad Popular o la Mesa de la Unidad Democrática puedan concurrir, que pueda concurrir Leopoldo Capriles y Leopoldo López. Entonces, eso, cuando esas circunstancias se den bien. Mientras tanto, cuando el embajador vuelva, sería bueno, yo pienso que incluso en momentos de confrontación hay que hablar, es importante, son instrumentos, los diplomáticos somos instrumentos facilitadores de la convergencia, pero se tienen que dar las condiciones. Por nuestra parte, no queremos agraviar y solo queremos contribuir a una Venezuela democrática, segura y pacífica. Y hay cosas que no solemos contar, que es, por ejemplo, que hemos dado discretamente 1 millón de euros al Comité Internacional de la Cruz Roja para adquisición de elementos de medicinas y que también estamos en la frontera colombo-venezolana con equipos de la Cruz Roja Española y colaborando a OCHA, a ECO, a Naciones Unidas. Queremos ser socios y actores en un futuro mejor para los venezolanos. Doña Amelia García le pregunta qué impacto está teniendo la era Trump en Iberoamérica y el Caribe y si se está reaccionando adecuadamente por los países afectados. Bueno, yo creo que ahora vamos a tener la Cumbre de las Américas, va a ser un momento importante y lo que nosotros es mantenemos un diálogo con los distintos países para ver cómo es el fenómeno, cómo se relacionan con la administración estadounidense, donde todavía quedan, por cierto, puestos por cubrir y decisiones por tomar. Esto es un diálogo permanente. Joan Álvarez, de la Academia de Cine, dice, teniendo presentes el auge actual y las buenas perspectivas de la lusofonía, ¿tiene sentido abordar la creación de una alianza en pos de la hispanofonía? Está con nosotros el embajador de Brasil. Sí, bueno, estaba justo antes de estar con la secretaria adjunta de la SEGIP hablando de cómo deberíamos hacer para acercar más la comunidad iberoamericana a la comunidad de países de lengua portuguesa. Son 2 lenguas vehiculares, yo creo que lo que tenemos es que, digamos, potenciar ambas y ambas son lenguas abiertas, globales, compartidas e iberoamericanas. Y dado que pregunta Joan Álvarez, fíjense ustedes, decía don Enrique que en cultura no somos pobres. Miren ustedes los últimos Oscars. Una mujer fantástica chilena, La forma del agua y Coco. Puros Oscars, los muros, ¿no? Como dijo Benito del Toro. Con María Calvo, dice, Guinea Ecuatorial, país africano y de cultura hispana, celebra este año medio siglo de su independencia de España. ¿Existe un plan para potenciar las relaciones entre España y Guinea? Ahí tenemos programas de cooperación y ahora con motivo del aniversario las relaciones políticas no son de mi jurisdicción, pero sí habrá una presencia y un diálogo permanente. También, como en el caso de Cuba, pues se debate sobre diversos temas y en las cuestiones de cooperación ahí continuamos.
Es uno de los 6 países del África subsahariana que tenemos como países de asociación. Con micrófono, el señor director del Instituto Cervantes, señor Bonet. Me alegra mucho que se haya hablado ahora mismo del idioma portugués también. En concreto, nosotros vamos a colaborar estrechamente con el Instituto Camões en el 5º centenario de la circunnavegación, que es una aventura hispano-lusa, pero además con presencia de toda la Europa de aquel tiempo, y eso va a ser una conmemoración importante en la que vamos a acercar posiciones, ¿no? El Instituto Cervantes fue creado con la intención de homologar a España con los países de su entorno europeo, pero si os fijáis en el símbolo mismo del Cervantes, son 2 continentes, los 2 continentes del idioma, coronados por la tilde de la ñ, que es el signo ortográfico español por excelencia. Yo creo que todos los embajadores de los países iberoamericanos, allá donde hay un Cervantes, saben que eso es también la casa de América, la casa de los americanos, de los iberoamericanos, porque España, se ha subrayado mucho, ha legado el idioma al continente americano, pero ese continente ha añadido muchísimo a ese idioma y la cultura, hoy la cultura es una cultura absolutamente común, con esos lazos de la emigración, los exilios españoles allá, las emigraciones y los exilios también en la época de las dictaduras del Cono Sur, sobre todo en España, y nosotros Cervantes sabemos que somos parte fundamental de la diplomacia cultural española, pero sabemos que la diplomacia cultural española, como lo ha subrayado nuestro presidente del Consejo de Administración, que es el secretario de Estado, es una diplomacia cultural que mira muchísimo a América. Y un símbolo de eso es que nosotros también tenemos nuestras propias cumbres, las cumbres del idioma, que son los congresos internacionales de la lengua española. Ahora, con la visita del presidente a Argentina, se hablará ya también del próximo Congreso Internacional de la Lengua Española, que será en Córdoba, Argentina, dentro exactamente de un año. Enlazando con esta intervención, Fernando Luis Ardura dice: ¿han vuelto a la calma las aguas después de la polémica en torno a la encomienda hecha para la nueva estrategia de promoción del español al alto comisionado de la marca España, que está aquí con nosotros? Han vuelto a la calma que ahí tienen juntos al director del Cervantes y al alto comisionado de la marca España. Yo creo que este tiene que ser un proyecto incluyente, global, abierto a todos, y en eso estamos. Y lo hemos conversado y yo creo que lo vamos a conseguir. Ana Bolaños le pregunta qué características tendrá la nueva AECID. ¿Cuáles serán las líneas maestras de la reforma que usted ha anunciado? Estamos en pleno proceso de reflexión, por cierto también el Instituto Cervantes, porque a esto nos obliga la Ley 4015, y lo que he intentado transmitir en mi mensaje es que sea un organismo que mantenga sus especificidades actuales, que le hace y sobre todo que le permita actuar con más flexibilidad. Por ejemplo, para hacer mejor, más práctico, más orientado a la acción, el Fondo de Promoción del Desarrollo. Y luego también tenemos que ver que es un debate español, pero es un debate que está en conexión con la nueva arquitectura que se haga en las instituciones europeas sobre el desarrollo. Todo esto estará, al menos, ha de estar terminado para octubre del año que viene y pensamos cumplir. Luisa Centeno le pregunta si cree que revisando los códigos éticos de las ONG, como les está exigiendo el Ministerio, va a ser suficiente para que recuperen la imagen y el crédito. Diosdado Martínez dice: en cuanto a la cooperación para el desarrollo, ¿qué posibilidades reales existen de incrementar el presupuesto de ayudas superada la crisis que contrajo extraordinariamente los recursos disponibles? Diana Rodríguez, de Onda Cero, dice: ¿qué le parece lo que está ocurriendo con Open Arms en Italia, con 3 acusados de favorecer la inmigración irregular y un barco que podría estar salvando vidas inmovilizado? ¿Qué se está haciendo desde España? Muy bien, gracias. Bueno, respecto de las ONGs, ayer tuvimos una reunión que dirigió el ministro Dastis
con una amplia representación. Yo quiero señalar, en los tiempos a veces de crisis es cuando se tienen que notar a los amigos y entonces como tal me declaro. Pero querría señalar que no soy yo solo, es que el 93% de la población española, según el Instituto Nacional de Estadística, considera que es buena la ayuda al desarrollo y más de 2 millones de personas somos miembros de alguna ONG. El comportamiento absolutamente reprobable de algunas personas no quita que estas organizaciones estén en los lugares a veces profundamente apartados, en unas condiciones de vida muy difíciles y recibiendo unas remuneraciones bien limitadas. Nosotros en la ECID hay un registro de ONGDs, tienen que cumplir unas condiciones que son objeto de cuando se les confía ejecución de fondos a través de convocatorias o de proyectos o de acciones, ahí todo esto está ya organizado. Y lo que ayer también nos explicaron las ONGDs es que tienen sus propios códigos éticos. Sucede que a veces cualquier código se infringe. En eso nos hemos comprometido a tener para mediados de junio un nuevo formato e intentar perfeccionar, insisto, instrumentos que ya están que ya existen, pero que todos, por supuesto, son objeto de mejoras. Y ver, mientras tanto, tenemos que seguir haciendo la tarea que nos cumple, es decir, de la crisis de algunos desalmados, lo importante es que no dejen de llegar recursos a los pobres y a quienes lo necesitan. Es decir, no tomemos el todo por la parte. En cuanto a los recursos, sí, yo espero, si se aprueban los presupuestos generales del Estado, como parece que pudieran aprobarse, ya ahí hay un aumento moderado, modesto, para recursos de cooperación al desarrollo. Hay una PNL suscrita por unanimidad de los grupos políticos que pide que suba al 0,4% de la renta nacional bruta el esfuerzo en ayuda oficial al desarrollo. Mi tarea es, hay ahora muchas demandas sociales, ustedes los ven en los medios, estamos todavía sometidos a un procedimiento de déficit extrapresupuestario, pero en fin, mi tarea es seguir peleando y así lo intento porque haya recursos adicionales. Yo creo que es una demanda de la sociedad y creo que lo vamos a conseguir. Aparte de eso, lo importante es que lo sepamos administrar bien. A veces menos es más si sabemos incidir en los debates importantes. Y respecto de Open Arms, pues yo diría que está subyúdice en Italia, con lo cual si pedimos respeto e independencia al Poder Judicial aquí, debemos de pedirlo allí, pero también debo decir que estamos en contacto y con asistencia consular. El cónsul en Nápoles se ha desplazado allí y está atendiendo a las personas afectadas y ojalá se resuelva pronto. En nombre del patrocinador que hace posible este Foro España Internacional, doña Georgina Flame, directora gerente de la Fundación Abertis, va a cerrar el acto. Buenos días, muchas gracias a todos. José Luis, secretario de Estado, don Enrique, embajadores, directores, señoras y señores. Como decía José Luis, para Abertis es un orgullo y un placer el poder colaborar y estar presente en un foro tan importante como es estos desayunos. Ya poco más puedo añadir después de lo que se ha dicho. Simplemente comentar que, como saben, Abertis es la empresa líder en gestión mundial de autopistas y ello no quita que tenga un especial interés en colaborar en proyectos internacionales. En este sentido, y a través de su fundación, ha desarrollado 2 proyectos muy importantes con 2 entidades dependientes de Naciones Unidas que han posicionado a Abertis como la única empresa hoy por hoy que desarrolla proyectos de colaboración público-privada con Naciones Unidas. Uno de ellos es a través de UNESCO, creando una red de reservas de biosfera mediterráneas con el mandato específico de UNESCO de que sea un puente de unión entre las 2 orillas del Mediterráneo. En este sentido, hemos desarrollado este año un importante proyecto con el Instituto Cervantes de Marrakech y de Casablanca para tratar de encontrar puentes de unión, de intersección, de estudio en las 2 orillas del Mediterráneo, con la figura de una reserva de la biosfera que no solo engloba temas medioambientales, sino que toca muchos más temas como son cultura, tradiciones, personas. Y dada la situación sociopolítica actual, creemos muy importante el desarrollar estos proyectos que creen, como digo, puentes y uniones.
El otro proyecto que firmamos recientemente, en octubre pasado en Londres, con un presupuesto de $1 millón a desarrollar durante 3 años y que hemos podido desarrollar gracias a la colaboración y a la ayuda del secretario de Estado y que ha permitido realmente posicionar a Abertis como una empresa internacional y una empresa española con presencia, como digo, a nivel internacional. Es un proyecto con UNICEF en el que, a través del programa Rights of Way, desarrolla una serie de pautas de temas de seguridad vial para que los niños tengan derecho a ir y volver al colegio de una manera segura. Como saben, más de 3.000 niños mueren o quedan heridos al día en las carreteras de todo el mundo. Dada la temática que desarrollamos desde Abertis de infraestructuras, especialmente de carreteras y de autopistas, estamos muy sensibilizados con estos temas y hemos querido firmar este acuerdo en los países donde Abertis tiene presencia y además en países donde hay una alta siniestralidad infantil, como son Jamaica y Filipinas, como digo, para desarrollar este proyecto del derecho de los niños a ir y volver de los colegios de una manera segura. Como digo, todos estos proyectos han posicionado a España como una empresa pionera, una empresa que crea marca España en este sentido y que no hubieran sido posibles estos proyectos, como digo, gracias a la ayuda del Ministerio y a través de la Secretaría de Estado. Nada más y agradecer al Foro Espadaña Internacional el que nos permita compartir estos interesantes encuentros. Muchas gracias.